Continuamos junto a ustedes y ahora nos acompaña el doctor Esteban Santos. Él es analista, es catedrático universitario y nos ha acompañado varias veces aquí en estos estudios. Y vamos con la primera pregunta, doctor. Muy buenos días. El tema migratorio es mundial, pero durante los últimos años ha podido vivir aquí en Ecuador otra realidad que en algún momento vivimos nosotros y no tenemos una memoria para recordarlo. Bienvenido. Correcto, y muchas gracias, un gusto como siempre. Esta migración que se está dando supera ya con creces, es la mayor cantidad de migrantes que se han dado en toda América Latina en la historia política contemporánea. Es una hiperinflación que supera lo que fue Zimbabue o la Alemania nazi después de la posguerra. Estamos hablando ya desde el comienzo del chavismo, para ponerlo con nombre y apellido, porque al comienzo teníamos una migración, por ejemplo, importante cubana, una migración importante de Colombia hacia el Ecuador, ciudadanos que salían del conflicto armado que estaba pasando ahí. Y hoy día estamos teniendo un éxodo, ya es un éxodo masivo de ciudadanos venezolanos a través de los canales que puedan, porque es un Estado fallido. Y un Estado fallido de acuerdo a una definición del derecho internacional. Un Estado que no puede garantizar servicios básicos a su población, un Estado que no puede garantizar, insisto, alimentaciones básicas, luz, agua, teléfono, y un Estado que no puede ni siquiera tener una relación con ningún miembro de la comunidad internacional y que por último solo se mantiene a través del uso monopólico de la fuerza. Ahora, eso es lo que estamos viviendo ahora. Claro, ahora ¿cómo se lo puede canalizar aquello cuando se trata de un derecho humano? El tema de la migración que se ha generado y se ha ido canalizando a nivel del mundo. Y veamos desde el otro lado la visión de los Estados Unidos también. Mientras hablamos de la migración, Estados Unidos cierra sus puertas. Correcto. A ver, lo primero que hay que tomar nota, el Ecuador es signatario de convenios y ratificación de tratados de derechos humanos, es correcto. Que se tiene que denunciar cuando, por ejemplo, el hegemón que usted me menciona, que los Estados Unidos está teniendo unas políticas migratorias muy contrarias a los derechos humanos cuando estaba separando a las familias, por supuesto, y hay que denunciarlo como tal. Y actualmente el Ecuador está siendo un receptor de migración. La primera pregunta era olvidarnos o recordar un poco cuál ha sido nuestra historia política como tal. Sí, efectivamente, hace un par de décadas, cuando el Ecuador lamentablemente quebró como Estado, hubo una migración masiva de ecuatorianos. Se estima que alrededor de 1,5 millones de ecuatorianos tuvieron que migrar, migrantes económicos. Lo que estamos teniendo ahora hay una diferencia, porque no son personas que simplemente están buscando una mejor oportunidad económica, son personas que tienen que salir exiliadas porque estamos hablando de un régimen absolutamente contrario a derecho. No existe un Estado de Derecho como tal y son personas que muchos ya están buscando asilo. Entonces las instituciones como tal son diferentes. Lo importante es efectivamente el impacto que está teniendo en las economías y en países como el Ecuador, que desafortunadamente nos encontrábamos poco preparados para acoger este influjo. Ahora, ¿cómo también manejar el tema del pasaporte venezolano que se les pide en el país cuando vivimos en un proceso latinoamericano diferente que se intentaba vivir? Ecuador nuevamente les da esa oportunidad sin pasaporte, mientras que en Perú cierra las puertas. Con beneficio de inventario. Entonces, lo primero creo que hay que entender qué es lo que se quería lograr detrás de esto. Entonces, por un lado, sí, el Ecuador fue el país que acuñó este principio de la nacionalidad universal y después tenemos que retroceder y decir, sí, pero no con todos. Y esto ya es un principio de una violación directa cuando estamos discriminando en razón de una nacionalidad. Lo importante es que esta medida, ¿por qué se quiso dar? Porque lo que queríamos era restringir el paso de migrantes venezolanos. La versión oficial fue que lo que necesitábamos era un control mayor, porque los cédulas con las que los venezolanos estaban ingresando no daban las seguridades que se tenían que dar. Ahora, ¿por qué se da este paso atrás? Porque lo que termina dando es la razón, la jueza, el defensor del público, del defensor del pueblo, porque lo que te dicen es finalmente tienes que entender que estamos hablando de un Estado fallido y por lo tanto este Estado no puede entregar este documento y al final, que es lo único que se está favoreciendo, es una migración por pasos irregulares. Y lo último, con respecto a Perú, Perú también acaba de dar un poco una marcha atrás, porque el Perú acaba de anunciar el día de hoy que va a ser un poco más flexible en torno a grupos vulnerables, niños, madres embarazadas o personas de la tercera edad, que también ya es un paso un poco revertivo en torno a esa política. ¿Qué es lo que necesitamos finalmente? ¿Que se tiene que tener un control? Sí. Que se tiene que tener una estadística mayor, superior, estoy de acuerdo. El único punto que lo que yo invito a que se termine de entender es que si yo pongo estos controles restrictivos para tratar de frenar este flujo por los pasos oficiales, ¿se va a detener esta migración? O por el contrario, como mencionamos en los Estados Unidos, históricamente esta migración va a seguir dando, pero por canales y flujos ilegales. Recordemos que el país del norte de Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, vivió del tema migratorio. Correcto. Y hay muchos migrantes que le sacaron a ese país adelante. Ahora veamos el contexto latinoamericano, entre el caso de Ecuador, Perú, Chile. ¿Qué pasa con este tema migratorio
a futuro, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, lo primero, insisto, es entender que es una migración. Hay una diferencia, no es turismo, no es una migración económica como tal. Estamos hablando de personas que están obligadas a ser separadas de sus familias, estamos hablando de una crisis, de un éxodo masivo. Ya de acuerdo a cifras oficiales de Naciones Unidas, desde que empezó el chavismo hasta la actualidad, tenemos un influjo de inmigración venezolana que supera los 3.4 millones de personas. Y solo para poner esto en contexto, estamos hablando de la población entera del Uruguay. Todo el Uruguay ha tenido que emigrar. ¿Por qué? Por justamente este estado fallido que no puede dar este mínimo de garantías a sus habitantes. ¿Y qué han hecho las organizaciones tanto y cuanto se conocían años atrás el ALBA, la UNASUR en este tema? Estamos viendo justamente un fracaso de la institucionalidad latinoamericana como tal. Por un lado, yo creo que ahí es muy importante separar. El ALBA fue este intento básicamente creado por el expresidente Chávez, en lo único que quería era consolidar un poder hegemónico. ¿A través de cómo? Yo daba una prebenda en todo lo que tiene que ver con el tema petrolero y yo esperaba una alineación política. El momento en el que fracasa este Estado como tal, no existe ningún tipo de institucionalidad como tal. Y por lo tanto, ¿qué es lo que se termina dando? Este rompimiento, este defraccionamiento, que el ALBA se queda básicamente aislada con Bolivia teniendo como principal país y las islas del Caribe. Entonces, la UNASUR sí tiene un problema importante, porque en mi criterio, la UNASUR, cuando tenía que haber fortalecido su institucionalidad, primó el discurso político. Y este fraccionamiento, esta falta de apoyo y esta falta de motivación que han tenido estas organizaciones ha creado que pues se tengan que dar otro tipo de salidas. Yo aplaudo el hecho que el Ecuador está llamando, por ejemplo, a una reunión de cancilleres a finales de este mes. Espero que acudan todos los cancilleres y sobre todo creo y estoy convencido que la única salida va a ser por una presión real de toda la región, que todos los latinoamericanos denuncien lo que es esta represión masiva que están teniendo los venezolanos y esta salida tiene que darse a través justamente de esta presión que espero se dé por toda la región. Y ahora, dentro de este marco que se genera el tema migratorio, es el tema del desempleo y el subempleo. Y generando en el país que tenga una crisis de empleo, ¿cómo se va a generar todo este drama humano? Hay dos temas. Por un lado, vemos que las instituciones del Estado también están siendo desbordadas por todo el influjo que se está dando. Entonces, tenemos una sobreexplotación laboral. Eso es muy lamentable ver que ecuatorianos son los propios que quieren abusar de ciudadanos que se encuentran en una situación deplorable. Y por lo tanto, explotación laboral es una de las primeras, es uno de los primeros inconvenientes. Efectivamente, el generar nuevas plazas es un segundo inconveniente. Y el tercero es ver qué es lo que vamos a hacer para poder convivir como sociedad y que no empiecen estos brotes xenófobos que se han empezado a dar en la región. Muchísimas gracias a nuestro tercer invitado en esta mañana, al doctor Esteban Santos. Él es catedrático universitario y analista internacional. Con él hemos topado el tema migratorio en el país. Recuerden que todas